El aroma a romero y pollo asado llenaba la casa, colándose en las cortinas y deslizándose por las esquinas como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Me movía con cuidado entre la estufa y la mesa del comedor, limpiando bordes, acomodando las servilletas, ajustando los cubiertos, aunque ya estaban perfectamente alineados. Emiliano siempre decía que me esmeraba demasiado, pero nunca se quejaba al ver la mesa puesta. Solo sonreía, me abrazaba por la cintura y decía: ¿te volviste a pasar, Isa? Lo último que puse fueron los panecillos, los favoritos de Emiliano, untados con mantequilla derretida y una pizca de sal de mar, y di un paso atrás para contemplar la escena. 3 lugares. Uno para mí, uno para Adrián, uno para Marisol. Las velas titilaban suavemente, proyectando halos cálidos sobre los platos. Parecía una postal, parecía amor. Mi celular estaba en la encimera en silencio desde hacía horas. Caminé hacia él para revisarlo otra vez, como lo había hecho cada 15 minutos desde el mediodía. Nada. Me limpié las manos con el trapo de cocina, me senté un momento y volví a levantarme. El vino. Tal vez una copa calentaría un poco el ambiente. Tomé la botella que Emiliano y yo compartíamos en esas noches tranquilas cuando Adrián era pequeño y dormía arriba. Mientras giraba el corcho, un zumbido vibró en la encimera de mármol. Agarré el celular. Un mensaje. Mi corazón dio un salto antes de que siquiera lo leyera. Lo siento, vamos a casa de la mamá de Marisol. Quizás el próximo año. Sin puntos. Sin feliz día de la familia. Solo eso. Miré la pantalla releyendo hasta que las palabras perdieron forma. El corcho se rompió en mi mano. Ni siquiera serví el vino. Dejé la botella en la encimera apoyándome con la otra mano. Sentí el pecho apretado, no de enojo, sino de algo más pesado. Algo que ya conocía. Regresé a la mesa, ahora demasiado brillante, demasiado silenciosa. Me senté, crucé las manos en mi regazo y miré las 2 sillas vacías. La de enfrente, la que habría sido de mi esposo, me miraba como un fantasma. El pollo se enfrió. Los panecillos se endurecieron. Las velas se consumieron. Me quedé sentada porque levantarme significaba aceptar que nadie vendría. Cuando por fin me puse de pie, el silencio me siguió por el pasillo. Di un bocado al pollo y aparté el plato. La carne estaba seca, la piel arrugada y pálida. Todo lo que había preparado con tanto cariño ahora estaba intacto como una ofrenda para nadie. Las velas titilaban más bajo. Observé cómo la cera goteaba por los candelabros de latón, acumulándose en silencio constante e inevitable. Pensé en llamar a Adrián, solo para escuchar su voz, para fingir por un momento que no había enviado ese mensaje con la misma calidez con la que alguien cancela una cita con el dentista. Pero no lo hice. Ya sabía el silencio que vendría si lo intentaba. En cambio me quedé en el comedor a oscuras y dejé que el silencio creciera. Mi mente vagó hacia atrás, como siempre hacía cuando el presente se volvía demasiado afilado para soportarlo. Me vi a los 23 parada frente a la oficina de registro con un formulario de baja en una mano y un ultrasonido en la otra. Emiliano acababa de empezar el turno nocturno en la fábrica. No podíamos pagar la universidad y los pañales, así que dejé un sueño para entrar en otro. Hubo noches en que trabajé dobles en el hospital y llegaba a casa para encontrar a Adrián dormido en el sofá con Emiliano cabeceando en la silla a su lado. Hubo inviernos en que usé el mismo abrigo 3 años para que él tuviera botas nuevas. Dejé de comer, vendí joyas, incluso pedí prestado dinero que nunca le confesé a Emiliano todo para mantener al niño que amaba abrigado, alimentado y seguro. Y ahora, ni siquiera podía recibir una llamada. No recuerdo haberme levantado de la mesa. Solo que terminé caminando hacia el estudio con los brazos cruzados sobre el pecho, conteniendo algo que aún no podía nombrar. Algo profundo y cambiante. La luz en el viejo estudio de Emiliano era suave, casi dorada. No se había tocado desde el funeral. Los libros seguían apoyados unos contra otros como viejos amigos y el aroma de su loción aún impregnaba los muebles. Entré. Pasé la mano por el borde del escritorio de Emiliano, mis dedos rozando los surcos desgastados
donde solía tamborilear cuando pensaba. La habitación parecía detenida en el tiempo, todo en el lugar donde él lo dejó. Papeles apilados, plumas alineadas, un círculo de café desvaído en un posavasos. No había tenido valor para mover nada. Ni siquiera ahora sabía por qué había entrado. Me acerqué a la estantería quitando polvo de los lomos. Algunos títulos me hicieron sonreír. Emiliano nunca terminaba una novela de misterio. Siempre saltaba al final y la arruinaba. Entonces noté algo extraño. Una pequeña ranura en el panel lateral del escritorio, justo debajo del cajón inferior. No se veía a menos que la luz diera en el ángulo correcto. Me agaché, pasé los dedos por el borde y presioné. Un leve clic. Un cajón oculto se abrió. Dentro había un solo sobre, grueso, color crema. Mi nombre escrito con la letra de Emiliano. Ábrelo solo si estás sola. Lo miré, el pulso acelerándose. Mi pulgar recorrió el borde antes de abrirlo. Dentro había una carta doblada sobre una llave de latón. Mi querida Isa, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. Lamento que estés sola esta noche. No podía dejar este mundo sin darte un lugar donde descansar, no solo dormir, sino descansar de verdad. Hay una casa de campo en Valle de Bravo. Está a tu nombre, solo tuyo. La compré hace años y creé un fideicomiso privado para protegerla. Nadie, ni siquiera Adrián, puede tocarla. Tú has dado tu vida entera por los demás. Esto es para ti. Por las mañanas que madrugaste, las noches que te quedaste sin nada, los años que nunca te quejaste. La llave es tuya. La casa es tuya. Úsala cuando estés lista. Siempre tuyo, Emiliano. Me senté en el suelo, la carta temblando en mis manos. La llave se sentía cálida en mi palma. No sabía si llorar o gritar. En cambio me levanté lentamente y caminé hacia la puerta principal. No dormí esa noche. La carta descansaba en mi mesita de noche doblada, pero imborrable. La leí otra vez después de las 2 y una vez más, cuando el sol comenzó a asomarse tras las cortinas. Cada vez, la voz de Emiliano resonaba un poco más clara. Por la mañana tomé una decisión. Empaqué una bolsa ligera, nada pesado. Solo algo de ropa, mi diario y la foto de Emiliano con su chamarra de pana sonriendo, como si siempre supiera algo que yo no. La llave fue al bolsillo delantero de mi abrigo. El viaje a Valle de Bravo tomó poco más de 2 horas. Al pasar la última gasolinera, el paisaje se abrió, colinas ondulantes cubiertas de nieves, cercas que se perdían en el blanco. Mis manos apretaron el volante cuando el GPS anunció el último giro. Al final de un camino de grava, estaba una casa de campo de 2 pisos pintada de blanco, con la pintura desgastada y contraventanas verdes. Un porche rodeaba la entrada como si esperara abrazar a alguien. Estacioné despacio y apagué el motor, el silencio envolviéndome como un abrigo grueso. Subí los escalones con la llave apretada en la mano. La cerradura cedió fácilmente. Cuando la puerta crujió al abrirse, una calidez me recibió, no solo calor, sino algo más profundo. Algo como seguridad. Adentro el espacio era sencillo pero lleno. Libros en los estantes, mantas dobladas con cuidado. Un pequeño fuego ya crepitaba en la chimenea, como si Emiliano lo hubiera encendido esa mañana. Y en la encimera de la cocina, bajo un frasco de mermelada de manzana, había una nota doblada. Bienvenida a casa, decía. Sabía que encontrarías el camino. Me quedé en el centro de la cocina, el aroma a canela y madera vieja envolviéndome. Entonces lloré, no solo por Emiliano, ni por Adrián, ni siquiera por mí, sino por cada año que me había convencido de que la paz era algo que otros encontraban. Y en ese momento, supe que acababa de entrar en un tipo diferente de vida. Recorrí cada cuarto como si la casa respirara con memorias. Cada rincón tenía algo familiar: mi viejo juego de tazas, el bordado que Emiliano enmarcó para nuestro aniversario, incluso una manta que pensé que habíamos perdido en una mudanza hace años. En el dormitorio principal, la luz del sol se derramaba sobre la colcha que la madre de Emiliano nos había hecho. Al pie de la cama había un baúl de cedro.
Me arrodillé y levanté la tapa esperando encontrar suéteres o sábanas, pero dentro había un montón de cartas atadas con un cordel y un diario encuadernado en cuero con mi nombre en la primera página, escrito con la letra pulcra de Emiliano. Lo abrí despacio. Las primeras entradas eran suaves recuerdos de días festivos, notas sobre el jardín, pequeños detalles que no quería olvidar. Pero varias páginas después su tono cambió. Isa no lo sabe. No he encontrado el momento, pero algo está mal con Adrián. Mis manos apretaron el diario. Seguí leyendo. Lo escuché hablando con Marisol el mes pasado. Pensaron que estaba dormido. Susurraban sobre lo que quedará para ellos cuando ya no esté. Nunca pensé que oiría a mi hijo hablar así. No de mí, no de ella. Pasé la página con un nudo en el estómago. Ella preguntó si había testamento. Él dijo que se encargaría. Los vi revisando mis papeles cuando creían que no miraba. Ese día decidí actuar rápido. Llamé al abogado. Transferí la casa de campo. Creé el fideicomiso a nombre de Isa. Ella necesitará protección. Y paz. Cerré el diario con cuidado como si pudiera quemarme las manos. No era solo intuición. Emiliano lo sabía. Había visto lo que yo estaba demasiado ciega o demasiado esperanzada para admitir. Dejé el diario y miré por la ventana del dormitorio la nieve girando en lentos círculos sobre el porche. Emiliano me había dado un hogar, pero también me había dejado una verdad para la que no estaba lista. No sabía qué hacer con ella aún, pero sabía de quién necesitaba escuchar ahora. El teléfono sonó justo después de la cena. Sabía que sería él antes de mirar. «Hola, mamá», dijo Adrián con demasiada naturalidad. «He estado intentando contactarte. No hablé de inmediato. Dejé que el silencio pesara honesto y pesado. Entonces, Marisol mencionó que estás en una casa de campo. Vio algo en línea. No dijiste nada al respecto. Acabo de llegar», respondí. «Claro», dijo su voz bajando un tono. «Mira, solo pienso que es un buen momento para organizar algunas cosas. Financieramente me refiero. Papá dejó mucho y tú tienes bastante encima». Su tono era cuidadoso, pulido, como alguien que intenta sonar servicial. «Podría ayudarte a manejar todo», continuó. «Hacer un poder notarial. No tendrías que preocuparte por los papeles ni por la herencia. Yo me encargo». Las palabras dieron vueltas lentas en mi mente. Ni una sola vez preguntó cómo estaba. Ni una vez preguntó por la casa, las fiestas o siquiera mi salud. «Lo pensaré», dije, y colgué antes de que pudiera añadir más. Mis dedos se detuvieron sobre la lista de contactos. Luego bajé y toqué un nombre que no había llamado en mucho tiempo. «Carmen Luz», respondió la voz al segundo timbre, cálida y firme. «Carmen, soy yo», dije bajito. «Necesito tu ayuda». No preguntó por qué, solo dijo: «Dime dónde estás». Y así, la parte de mí que había estado conteniendo el aliento finalmente exhaló. Carmen llegó a la mañana siguiente con un termo de café y una carpeta bajo el brazo. No perdió tiempo en charlas. Esa era su forma bondad envuelta en acción. «Traje a alguien», dijo haciéndose a un lado para revelar a un hombre callado, con cabello plateado y un maletín. «Este es Samuel Torres. Se encargó de la herencia de mi tía. Es de los buenos». Samuel me dio la mano con suavidad y desplegó papeles en la mesa de la cocina. «Revisé el fideicomiso que creó tu esposo», dijo. «Es sólido como roca». Emiliano hizo su tarea. «Todo esta casa, el fideicomiso, incluso tus cuentas, está protegido». Asentí sin saber cómo sentirme. «Pero hay algo más», continuó Samuel. «El banco marcó un documento la primavera pasada. Un poder notarial con tu nombre. Pero la firma no coincidía con las otras en el archivo. Deslizó una copia hacia mí. Miré la curva temblorosa de mi nombre. Fue presentado 2 meses después de que Emiliano falleció», añadió. «Alguien intentó acceder a tus cuentas, pero el fideicomiso lo bloqueó». Mis manos temblaron ligeramente al devolver el papel. La voz de Carmen era suave pero firme. «Fue Adrián, ¿verdad?». No respondí. No hacía falta. Mi pecho ardía, no de sorpresa, sino de algo más antiguo.
un dolor que no era por pérdida sino por claridad. Pensé en todas las veces que lo excusé diciendo que era estrés o inmadurez. Recordé cada fiesta perdida, cada llamada apresurada, cada corrección suave que se volvía defensiva. Miré alrededor de la casa de campo, los estantes que Emiliano llenó el calor que preservó, y lo sentí claramente ahora. Él había visto lo que yo me negaba a ver. Emiliano creó este fideicomiso no solo para honrarme, sino para protegerme. Me senté despacio y crucé las manos en mi regazo. Por primera vez dejé de preguntarme si estaba siendo injusta. Comencé a preguntarme por qué me tomó tanto ver la verdad. Llegaron justo después del mediodía los neumáticos crujiendo sobre la grava cubierta de nieve. Los vi por la ventana y sentí un nudo en el estómago. Adrián salió primero con el abrigo desabrochado y la mandíbula tensa. Marisol lo siguió con los labios fruncidos y los brazos ya cruzados. Ninguno parecía venir de visita. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Mamá», dijo Adrián, «tenemos que hablar». Lo imaginé, respondí haciéndome a un lado. No se quitaron los abrigos. No ofrecieron saludos. Marisol fue directo a la mesa del comedor y jaló una silla. Adrián dejó una carpeta frente a mí. «Hemos estado investigando», comenzó. «Sobre la casa, sobre la herencia de papá. Hay confusión. No estabas en el mejor estado cuando se finalizaron las cosas. Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien manejado». «Estoy bien, Adrián». «Tienes 72 años», interrumpió Marisol. «Esto es mucho para manejar». Él deslizó una pluma sobre la mesa. «Si firmas un poder notarial para mí, solo temporalmente podemos ordenar todo por ti, quitarte la presión». Miré la pluma. Por años la habría tomado. Me habría dicho que era más fácil, que querían lo mejor, que no quería crear tensión. Pero ahora sabía más. Mi mano no se movió. «No están aquí por mí», dije en voz baja. «Están aquí por lo que creen que es suyo». Los ojos de Adrián se entrecerraron. «Eso no es justo. Es honesto», dije. «Estás cometiendo un error». «No. El error fue pensar que amor y respeto eran lo mismo». Marisol soltó una risita. «No sabes lo que haces». La miré directo a los ojos. «Sé exactamente lo que hago. Estoy quedándome con lo mío». Se fueron sin decir más, la puerta azotándose tras ellos. Me quedé ahí un momento, el silencio otra vez fuerte, pero esta vez se sentía diferente. Me alejé de la ventana y comencé a encender las velas que Emiliano había dejado en la repisa. Después de que se fueron, bloqueé sus números. No por enojo, sino porque sabía que seguiría revisando. Esperaría una disculpa que no llegaría. Así que corté el hilo antes de que pudiera atarlo de nuevo a mi cuello. El día siguiente pasó en calma. El siguiente aún más tranquilo. Sin mensajes, sin explicaciones, sin líneas ensayadas de culpa o encanto. Y aún así me sentía más ligera. Esa noche encendí una vela y la puse en la ventana de la cocina junto a la foto de Emiliano. Una por él y una por mí. Por la mujer que fui y la que finalmente estaba siendo. Carmen pasó con un pan envuelto en una servilleta limpia. «Todavía está caliente», dijo entregándomelo. No hizo preguntas. Solo se sentó conmigo mientras lo cortaba, las dos comiendo en un silencio cómodo. Esa tarde salí a revisar el buzón. La vecina de la calle me saludó al pasar con su nieto de la mano. El niño gritó algo sobre ángeles de nieve y me dio un pulgar arriba con sus guantes. Sonreí. No una sonrisa forzada o ensayada, sino una que venía de un lugar verdadero. La casa se sentía más llena ahora, no porque algo hubiera cambiado, sino porque yo había dejado de encogerme dentro de ella. Esa noche me envolví en la manta tejida que Emiliano amaba y me senté cerca del fuego. No necesitaba el teléfono, no necesitaba el ruido, solo necesitaba esta habitación, este respiro, este silencio que finalmente sentía mío. Pasaron 2 semanas. La nieve afuera se acumuló suave contra los postes y las ramas. Barrí el porche temprano esa mañana y traje las sillas plegables del cobertizo. Horneé un pay de pera nada sofisticado y puse platos desparejados que encontré en el armario. La mesa no era perfecta, pero era suficiente.
Carmen llegó primero con los brazos llenos de recipientes y su voz ya metida en una historia. Luego vinieron los vecinos de la casa amarilla Sara y Jeremías, trayendo un jamón que llenó la cocina de olor a diciembre. Incluso llegó la chica de la panadería. Mariana, con harina aún en las mangas y una sonrisa torcida, trajo pan caliente envuelto en una bufanda y se disculpó por llegar tarde aunque no lo estaba. Nadie preguntó por Adrián. Nadie esquivó el silencio que él dejó. Solo lo llenaron con risas, preguntas sobre recetas y el suave tintineo de tenedores contra cerámica. Pasamos la comida como si lo hubiéramos hecho 100 veces. La luz se reflejaba en los vasos, el fuego crepitaba y alguien puso música baja. Y cuando levanté la vista de mi plato, me di cuenta de que nadie fingía estar en otro lugar. Estaban aquí. No me sentía invisible. No me sentía responsable de la alegría de nadie más que la mía. Cuando todos terminaron y las sillas se empujaron hacia atrás, en una suave satisfacción salí. El cielo se extendía en un azul profundo, las estrellas esparcidas como semillas. Sostuve la carta de Emiliano en ambas manos. El papel se había suavizado en los dobleces de tantas veces que la leí. Lo sabía, susurré. Viste todo venir. Pero lo que tal vez no vio, lo que ni siquiera yo podía imaginar era esto. Este porche, esta mesa, esta paz silenciosa que no se ganó con obediencia, sino con finalmente soltar. El viento pasó suavemente entre los árboles, mientras estaba ahí mi aliento elevándose en la oscuridad. Y detrás de mí, por la ventana, la luz cálida se derramaba sobre la nieve.